Muy bien, y no vamos a perder el tiempo al profesor David Galeano. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Ale, un placer saludarte a vos, acá a Dora, también a Domi. Mira, este es tu título, profe, y nunca leímos. Director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Así mismo. Pero la así mismo. pucha será. Sí, 40 años. 40 años. de vida en el Ateneo y justamente ahora empezamos. Y trabajando a nivel nacional, son 100 distritos, cubrimos todo el Paraguay, estamos casi un distrito de por medio, formando a primero profesores, licenciados, magísteres en lengua guaraní y la gente que empieza a estudiar lo que llaman el curso básico. A nivel nacional, empezamos justamente lo que son las cosas de la vida, en Caguazú, en 1988. ¿Viste, profe? No, yo no. En el yo colegio no. Mariscal Francisco Solano López. Caguazú. ¿A vos te ibas a decir? No, yo me iba al Delfín Chamorro y a la escuela municipal de Caos. ¿A dónde fue Chamorro? Muerta a Tabarossi. Sí, Porque había una escuela de Tabarossi que odiábamos. Sí, sí. Profe, yo había escuchado, no sé si, corregime si estoy equivocado, había escuchado que ya no se iba a tomar guaraní como prueba para ingresar a, ¿qué era? ¿A la facultad era o qué era? No. En el caso de las facultades, de hecho que no tienen incluido guaraní. Lo que en algún momento se sacó era de un programa para el ingreso al profesorado, que llamaba el Ministerio de Educación. No se iba a exigir. No se iba a exigir por el hecho de que era ya idioma oficial con el castellano. O sea que se supone que la gente habla, que es una persona, claro, una lengua hablada, ¿verdad? Pero sin embargo, una cuestión muy importante es que hoy día son muchas prácticamente todas las universidades que tienen incorporadas, tienen incorporada la enseñanza de guaraní a nivel nacional y también a nivel internacional. Hoy hay cátedras de guaraní en Argentina, en nada más y nada menos que en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Rosario. Justamente están acá un grupo de estudiantes de guaraní en la Universidad Nacional de Rosario, donde estuvieron estos días. Otros grupos están, por ejemplo, en Misiones, en Posadas, en la UNAM. Otros están estudiando en Corrientes, acá al lado nuestro, Formosa, en Chaco, Jujuy, dentro de lo que hace a la Argentina. En el caso de Brasil, en la famosa USP, en la Universidad de São Paulo, en la UNILA, que está acá en la frontera con Brasil, pero acá en Foz de Iguazú, en Paraná, y hay otra, por ejemplo, donde nosotros estamos trabajando, que es la Universidad Federal de Dourados, en Mato Grosso, además de otras. En Bolivia, el guaraní ¿Es un idioma oficial también, o no? Sí, Bolivia tiene 38 idiomas oficiales. 38, o sea, oficializó todas sus lenguas, incluido el castellano. Fuera del castellano, 37. Pero para mantener eso, le protege de alguna forma, ¿verdad? Una cosa increíble, a mí me tocó conocer 3 años atrás a un grupo de especialistas en el tema de lenguas bolivianas y recordaban el caso de una de las lenguas que ya tenía solamente 2 últimos hablantes. Sin embargo, por 2 últimos hablantes, ellos reconocieron a esa lengua como idioma oficial de Bolivia. Y rescataron algunas cosas, supongo, ¿verdad? Sí. En el caso nuestro, lastimosamente, nosotros tenemos una serie de lenguas que están en peligro de muerte. Muchas de ellas, inclusive, ya prácticamente ya tienen muy pocos hablantes. Acá con ustedes hemos recordado el caso de la lengua de los angaité, ¿verdad? Que ya no solamente varones ya no hablan, que después de la pandemia 4 mujeres, una murió, quedaron 3. Y así uno se encuentra con varias de estas comunidades que hoy sobreviven, como pueden, sobre todo las que están en el Chaco. Algunas de ellas inclusive tomaron una decisión extrema, está por ejemplo ya no multiplicarse, que inclusive ya directamente ven un futuro así muy negro y lo que hacen es nada más y nada menos que esperar el final. Es triste eso, pero forma parte de la realidad que nosotros tenemos en Paraguay, que digamos está en el segmento de los ninguneados. Qué lindo sería poder imitar de Bolivia esto que comentaste, profe, porque realmente hacen valer su cultura y lo que queda de ella. Mencionaste recién el tema del Ateneo y quiero saber ahí también qué tanto está el interés en el paraguayo de aprender para seguir enseñando. ¿Hay interés hoy? ¿Cuántas personas van a empezar o están inscritas? Nosotros estamos ante un hecho increíble en los últimos años, ¿verdad? El hecho de que tenemos hoy día una cantidad muy numerosa de gente joven estudiando guaraní, habiendo tanta competencia, ¿verdad?, en materia, digamos, de carreras probables a elegir. A nosotros nos llama la atención, en cada distrito donde nosotros
nosotros tenemos una regional, así le llamamos, tenemos un promedio ese de cuando menos 30, 40, 50 personas por año que estudian. Y en total, a veces estamos por los 1.000, 1.500 estudiantes por año, ¿verdad? ¿Y hay rubro después para enseñar? La mayoría, por no decir la totalidad, pero la mayoría es gente que una vez que termina, tiene que, ahora con la nueva modalidad que tiene el ministerio, sí, van al concurso, van a un banco de datos del ministerio para luego poder concursar otra vez, ¿verdad? O directamente acceder a un cargo de forma provisoria. Y después están los otros que son absorbidos por colegios, por escuelas privadas. Los colegios, en mi época, yo soy promo 2002, por ejemplo. Sí. En mi época solamente se estudiaba guaraní. En primer curso, segundo curso y tercer curso, que sería séptimo, octavo y noveno ahora, y solamente habían 2 horas cátedras a la semana. Y realmente yo que vengo, yo me crié en Argentina, padre argentino, nunca se habló guaraní en mi casa. Sí. Entonces me fue muy difícil aprender con solamente 2 horas de guaraní a la semana durante 3 años. Es nulo básicamente lo que yo aprendí, y mi profesora era una mega eminencia, mega capa, pero no es suficiente. ¿Cuántas son las horas cátedra? Y sigue siendo así solamente 3 años. Y también se quitó de la secundaria, solamente en la primaria teníamos guaraní nosotros. Yo tuve solamente la secundaria. Yo tuve 6 años nomás hasta sexto grado. Yo tuve 3 nomás. Miren que mirar de acá hacia atrás, es lo que yo decía recién, hubo tantos cambios, hay veces era como dar un paso adelante y después otro más y después otros 2 atrás, ¿verdad? La historia nunca fue muy, de forma continua, todo lindo, todo blanco, todo perfecto. Y en eso está el tema también de la incorporación del guaraní. Históricamente el guaraní pasó por un proceso rarísimo, ¿verdad? Fue enseñado por primera vez dentro de la universidad en 1944 y en 1994 entra a lo que es la reforma educativa al primer grado, es decir, empezó en la universidad y terminó en la escuela. Hoy día, dentro de este sistema que se está aplicando con sus luces y sus sombras, el guaraní está en los 9 grados que hoy tiene la llamada educación escolar básica y los 3 que hoy equivalen al bachillerato, ¿verdad? Está presente. El problema nuestro sigue siendo el pelear porque se le dé un trato igualitario. Que es el problema, claro, que vos sufriste y sufrimos todos, me incluyo yo, ¿verdad? En el hecho de que vos entras ahí a una clase que normalmente tampoco es una hora de 60 minutos, 40, 45, y el profesor entra, llama a la lista y se acaba la hora, ¿verdad? Y tiene que dar un montón de contenido que también eso nosotros le hemos pedido en más de una ocasión al Ministerio de Educación, que haga una actualización de los contenidos. Hay contenidos superfluos, hay cosas que son intrascendentes, que no sabemos ni siquiera por qué razón se incluyeron, pero que están allí. Hoy nosotros pedimos algo simple, que la gente pueda leer, que la gente pueda escribir, que la gente se pueda comunicar, que pueda hablar, ¿verdad? Entonces, cuando uno se encuentra con una maraña de temas que desarrollar, pues ya el profesor no tiene ni siquiera tiempo de hablar bien de algo porque ya le aprueba con el otro y bueno, tiene que desarrollar 38, 40 objetivos por año y una cosa tremendamente complicada. Nosotros proponemos que eso se baje a 15 o 20 de aquello que va a ser más necesario y que haga que el guaraní en gran medida se convierta en una asignatura agradable. Porque se hable, porque de repente se enseña cosas que no se usan día a día, por ejemplo, siempre está vaca pipopó, por ejemplo. Sí. Y normalmente no usamos esa palabra y deberían enfocarse en cosas que vamos a utilizar, ¿verdad? Por supuesto, por eso que en alguna ocasión yo le decía acá, y dentro de la experiencia particular que yo tengo, yo le decía con unas 350 o 400 palabras, la persona se defiende perfectamente. Puede comunicar. Claro, ¿y qué incluye, por ejemplo, eso? Acá, Adora, recuerdo que y acá les había dicho a ustedes, unos 80 verbos más usados. Con esos 80 verbos no se defiende. Yowá, Werú, Verajá, Werecó, Ñe'e, Genoi, Gendú, Pucá, Zapucay. Bueno, y es tan fácil es el sistema que no tiene una complicación. Digamos que todo pasa por simplemente, yo les decía acá, recordar unos prefijos, estos que van delante del verbo. El verbo nunca cambia. Yo digo guatá, de guatá de comienzo a fin, ¿verdad? Digo guatá, guatá, o guatá. Y
Al agregarle nosotros el pretérito le ponemos curí y va a ser a, guatá, no cambia, ¿verdad? Y guatá, ta, futuro. Bueno, usando ese esquema, ¿por qué le planteo el tema del verbo? Porque la palabra más complicada en cualquier idioma del mundo es el verbo, la palabra que sufre más accidentes. Y el que sabe conjugar el guaraní no tiene muchas complicaciones. Yo le decía acá, por ejemplo, los sustantivos tienen una sola forma para su uso, ¿verdad? Los adjetivos que funcionan como determinativos tienen una sola forma. En castellano yo le decía, tengo que decir esta guaraníesco. Pues yo puedo decir en castellano lindo, linda, guaraní pona. Los géneros no hay. No existen. Entonces, ¿Sabes conjugar en guaraní? hace fácil. No, yo sé palabras sueltas. No. Bueno, vamos a hacer un test rápido. Perro en guaraní, Yaguá. gato en guaraní, Maracayá. guitarra en guaraní. Guitarra. Y. ¿Le parece al gato? ¿Le parece al gato? ¿Le parece al Sacale gato? ya y queda. ¿Cómo es en Baracá? Sí, Para acá. sí. ¿Cómo es? Baracá. ¿Para qué? Baracá. 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 Ya, bueno, Casi bien dijiste. y no te olvides algo importante, el acento siempre final en guaraní. Ah, ok. Me paro. Guapumí. No. No, el otro. No. ¿Por cuántas pulsaciones me quedan? Añembo. Añembo. Bueno. Ay, eso sí lo sabía. Sentarse. Guapumí. No. Por ahí. Aguapú. Aguapú. Aguapumí. Dijo, sentate no. Sentate, por favor. Ah, es una orden. No, una petición, una petición. Bueno, dale, perdiste el punto más ahora. Hace calor. Hakuro. Bien. Tengo frío. Pirimba. No. ¿Cómo? Pero tenés mucha idea de la palabra igual. Sí, seguí, dale, seguí. ¿Qué más, profe, le podemos preguntar? Me está excitando. Banana. ¿Cómo? Banana. Tembo. No, eso es otra cosa. No, eso por comparaciones. Sí, eso no otra es. cosa, bro. Colores, a ver. Bueno, Colores. Amarillo. Paso. Mi cara que siempre yo Sauyu. digo. Sauyu. Decí un poco. Saiyu. Sauyu. Saiyu. Ahí bien. Sauyu. Otro color, profe. Sai quiere decir color. Eh. Y yu es dorado amarillo. Sai yu es color amarillo. Ok. Por ejemplo, rojo. Pi. Lo que hay en la esquina. Comienza con pi y termina con ta. No. Puta. Puta. Puta, muy bien. Azul. Morotí. No, ese es blanco. Domingo Ju. No. Ese es negro. Verde, ¿cómo se dice? Hobi. Ah, no, acá hoy. Hobi es verde y hobi es azul. Ay, ¿te parece? Hobi. Ese yo no sabía. Dame números, quiero decir números. 1. PTI. Mocoy. Mocoy es No, dos. Claro. Se confunde el Ahora sí nombre. en español, vos. 3. PTI Mocoy. Bocapul. Irundí. Eres de 4. Po. PTI. Mocoy. Muy bien. Pasaste la prueba. Acá está diciendo, se hace nomás David, dice. Si barreaba en Caimán tenía que hablar de Está bien, tenemos casi el mismo nivel de. Pomelo, ¿cómo se dice? Pomelo. No, ¿por qué no le torturan así a David? No, decime más, quiero más. Se emocionó ya. Mesa. Mesa que más aplaude. Mesa que más aplaude, que traiga la niña. Otro. Y por así Silla. fue con tu nariz. Silla. Mesa. Silla mi. Igual que cómo te sentás. ¿Cómo dijiste hace rato que te sentás? Guapu. Y medio parecido es. Api. Apu. K. Aplicado. Apica. Puerta. A veces, es decir, porque viví Casa. en Luque. Viví en Luque. Oga. Oga. Cusé, porque viví en Luque Cusé, mucho sí. tiempo. Ojo. Mondajá. Caraí. Cuñá Caraí, que me dicen a veces, no sé qué significa. No sé, hasta ahí creo que llego. Está bien, hasta ahí. Groserías. No, sí, groserías Eso también. aprendimos hasta tercer grado, aprendimos Sí. eso. Porque Sí. yo hasta ahí también sé. Ojo Tapere. Ojo también. Sí, Tape Poí. Tape mojía. Después, Ojo también mojía. Tape Ojo también mojía, va por el Ojo caminito. también. Sí, ojo Tape Poí. Porque no hay vereda. Porque no hay vereda en Caguazú. Exactamente. Después, Asunción también era Paraguayupe, ¿verdad? Paraguay. Paraguay. Viene de Pará, que es mar, Guá, lo que desapareció, y el río del mar que desapareció. Y se fue. Después, ¿qué Pero más? pero yo quiero saber de dónde aprendiste esto. En el colegio. En la En el escuela. colegio, Lo tu poco. compañero, entre profesores. No, es lo que en las clases, En las clases en que casas, no. clases guaraní que tenía. Pero- Pero es como decía justamente él, o sea, te enseñan palabras sueltas, no sabes conjugar, ¿Cómo relacionar? conjugar y no sabes, pues, no hay
qué sé yo tenía 6 o 8 horas a la semana de inglés, Sí. que donde dan los verbos y puede tener el famoso speaking. Claro. Y eso es lo que creo que falta. Eso es lo que falta tener con el guaraní, las clases de charla, donde vos puedes tratar de tener una conversación tipo lo que decía, buen día, ¿cómo estás? Ese tipo, bate come, así. Claro, esa bate, madre, bate, repetir. bate. Debe, ¿verdad? Porque puede decir, ¿verdad? Sí, sí, ¿Y sí. cómo se decía, cuál es tu nombre? Marcia Banderera. Ese, ¿verdad? Sí, sí. Y algo así, tener por lo menos Claro, ida claro, y claro. vuelta, tipo, ¿qué hiciste hoy? ¿De qué color es la rosa? Tipo como era semillita. Claro. ¿Te acuerdas de semillita, el libro de preescolar? Tipo, Así sucia mismo. sea su moño, Pío ama a Pepe, tipo cosas así que... Te puedo preguntar el Más profe cosas básica. básicas y responder en serio, tratar de responder bien. Yo, sí. Dale, profe, arrancar con un speaking así, con un ñe básico. Entonces vamos a empezar con lo elemental acá. Va y se va. Y yo me tengo que... Y por A, ¿entendés? Y por A, Marcia Banderera. Cherera David. Santo Tomás. No sabe. No repetí. Ese es mi nombre artístico como Dave Gahan de Ay, bendito. Morico. Mo Parico. Mo, ¿dónde? Morico, ¿dónde y en qué zona? ¿En qué? Chereco, Chaico, Cheico, Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, voy por ahí. Qué cheto. Y por A porque Ojo, cerca cancha Trini. Pepe triniense, pero. Contigo triniense, No, Silver. Che, siempre anda. Oyeré por varios lados. Oyeré, no más porque P cobrador, AP, siempre oye ojea. Mañana, Silvia Flores, que está viendo el programa, se está retorciendo. Este es el verdadero Santo Tomás, ¿viste? Ellos Ahora me ya- sanan lo David Cuera. Lo que le faltaba al personaje era. ¿Cómo se dice hacer el amor en guaraní? Quiero cuá. Con un también con Con un un oye. suena mejor. Claro, suena una forma, lo de porogulla es Bien. el acto sexual. Con un buen El amarle a alguien, el quererle a alguien es porojaijú. Es decir, lo vamos a hacer. Aporojajú, que yo le quiero a alguien es decir aporojajú. Erojaijú, parece decir. Y pisó, dicen acá. Yemisó también por el hecho de que se dan unos golpecitos El ahí. yemisó ese, Yemisó, Dios ese, mío. y el golpe que uno hace pues es con cierta No violencia. puedo creer que Santo Tomás no hable guaraní, dice. Gente, sí, ustedes, yo no puedo contar mi realidad. Por acá dicen de Tadu, el doctor Escleto hablando guaraní. Acá dice, Asaye Putaí, ¿qué significa, profe? Dice. Y es cuando se produce ese encuentro amoroso a la siesta. Ah. Por el horario no puedo decir que más incluye ¿Y eso. qué significa? Yo sé lo que es el uni, ¿verdad? Pero en español, ¿qué significa? Puré sería como una especie de el aliento fétido de una persona. Que sale el eructo Como de algo. el aliento luisón, tío. Sí. Cuando uno comió algo y ajo, Huevo por ejemplo. duro, ajo, Huevo duro, lomito con ajo. mayo ajo. Esos, digamos, olores medio hediondos, ¿verdad? Que salen de la persona. También sé decir punga. Punga. El punga es cuando se produce una mezcla de toda una cantidad de cosas que uno comió y qué sé yo, comió más a la cuenta. ¿Cuánto ahí te hace decir? Sí. Que cuánto ahí vos tenés está todo sonado tu papel. Yo me digo, ¿cuánto ahí? Guateaba En la escuela re usaba eso también. El guateaba ahí también es cuando uno tiene un antecedente no muy bueno, ¿verdad? Ahí guateaba ahí, ¿no? Cuando alguien tiene un antecedente malo, qué sé yo, no es una persona buena, no es gente buena, no es de fiar. Y- Profe, sí. hace unos días se hizo así viral unos paraguayos que estaban en Punta del Este y que hacen nuestro famoso mongarú, ¿verdad? Al final. Y los argentinos y bueno, la gente de Uruguay también empezaron a comentar qué es lo que es el asterisco ese que ¿En serio hacen. no saben hacer Y eso? no sabían qué significaba porque una paraguaya o alguien que sabía le responde, los paraguayos hacen esto y se llama así. Hay una traducción literal para ese saludito que Mongarú. nosotros hacemos. Mongarú, y literalmente sería darle de comer algo, ¿verdad? Mongarú. Por la Y boca, es- capaz por la claro, forma de boca. Por la por la forma de boca que tiene. De Mongarú, de Mongarú. Porque Mongarú. todito hicieron en los No, comentarios wifi. demasiado querían saber qué es lo que significaban los Tu cucaruta hace decir. Tucucarú se refiere al tucú, que es la langosta y carú, ¿verdad? Sobre todo eso ocurre mucho tipo Semana Santa, ahora Si sea Año tipo Nuevo. Alex Acaguazú, Todo el mundo- no lleva para su todo lo que hay. Trae todo lo que encuentra. avío y come todito lo de su No familia. es lo que come todo, trae todo también. Ah, y te lleva su tupper. Pero ya unos tuppers que son más o menos 10 kilos, 20 kilos, así, no son tuppers comunes, ¿verdad? Lo que Carubaíta. ¿Cuándo es Semana Santa este año, profe? ¿Y cuándo? En abril, Abril. Abril. La fecha exacta no sé. una semana antes de mi cumpleaños. Ah, Ok. Profe, ¿anda por muchos programas últimamente?
Y recorro, siempre me invitan. Yo decía eso de rato, gracias a ustedes yo salgo en muchas partes. Ahora, Qué bueno. Hoy estuve en el ¿Cuántos seguidores en el tuviste? Popular se por un tema polémico. Sí, he visto. Ese, Político. Claro. Tiene más que vos, te cuento. No me extraña. Claro, pero sin ningún tipo de digamos, mala intención, ¿verdad? Lo que dejamos en constancia nomás que la chipa es un producto para ver. Ah, ¿viste, profe, eso? Claro. Que los argentinos otra vez se vende chip argentina en el... Si vos tenés un producto, cualquiera de lo que vos haces, o Dora, o allí mi tocayo David, ¿verdad? Y alguien se apropia, lo correcto por lo menos va a ser que diga es de Ale, o es de David, o es de Dora, ¿verdad? Lo malo es cuando dicen se llama así y es mío. Sí. ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros le decíamos allí a la gente, oye, es que reconozca que es un producto nativo acá de Paraguay, que así como ocurrió al borí, y al borí le ponen hasta El fruto vendedor, del mar. sí, por lo ¿verdad? menos al final del video dice, el vendedor responde, es Argentina, pero con la receta paraguaya. Bueno. Profe, podés enojarte y esto va al popo así. El profe reventó en vivo por Curepa que dijo que chipa es argentina. Claro, no, pero de hecho que eso es imposible, ¿verdad? Decía yo que carece de todo sentido el intentar apropiarse. Pero de- ellos siempre de- dicen el dulce de leche que realmente es uruguayo, entonces se quieren apropiar del tema dulce de leche. O sea, ¿qué Claro. pasa con mi compatriota de Curepa? Sí. Curepa también se dice. Sí, Curepa. Y Rapaya el brasileño. Y Rapaya el brasileño, sí. Costoso. Decía esto por el hecho de que, y mucha gente después hizo el comentario, lo que yo digo nomás es que hoy en día también hay así como una conciencia en el sentido positiva, en el sentido de admitir esto es nuestro, tenemos que cuidar. A todo el mundo le llamó la atención, a todo el mundo le molestó, ¿verdad? Es lo mismo, repito, que nosotros intentemos, qué sé yo, apropiarnos a los argentinos. Pero no por podemos suerte hacer- la gente le molesta, por suerte. Es Por una, supuesto. o sea, te sentís que es tuyo y que nada más de tu país, que se tiene que reconocer como paraguayo. Y no tenemos que perder de vista, me parece muy importante siempre remarcar que acá, por lo menos en América, Paraguay para mí, México después y Perú, son los únicos países que tienen identidad cultural. Qué O sea, fuerte. hablando en términos de lo que corresponde al patrimonio cultural, acá nosotros nos define el guaraní en todo. Acá, o si Apu, Bori, todos son nombres en guaraní. ¿Verdad? Y si ves la Opoí, ves el Poibí, o ves, qué sé yo, el Ñandutí, ya esos nombres te dicen. Hasta cuando hablábamos el otro día nosotros acá con ustedes, el Pesebre, el Boca Yapotí, bueno, todo. Independientemente a cualquier cosa, nosotros tenemos una identidad. Yo creo que el más fuerte valor de identidad de cohesión que tiene el Paraguay es el guaraní. la lengua nativa. Soy capaz, sin equivocarme, de decir que mientras el Paraguay se comunique en guaraní va a seguir siendo Paraguay y el día que se deje comunicar va a ser cualquier cosa. Cierto. El Paraguay Fuerte. es guaraní, guaraní es Paraguay. Vuelta a los bolivianos, profe. Nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Este es tu Yuti. Nos vemos. Bueno, Chao, muchas chao. gracias.